Bienvenidos. Les presento una ayuda audiovisual que permite un acercamiento a la comprensión del daño psicosocial y a las afectaciones físicas y mentales en personas víctimas del conflicto armado. En primer lugar, el daño se comprende desde 6 dimensiones que se ven afectadas en personas y comunidades tras hechos victimizantes de la guerra. La primera dimensión es a nivel relacional, que hace referencia a las afectaciones en los aspectos personales, familiares y sociales. La segunda dimensión con relación a lo simbólico-cognitivo, que hace referencia a la percepción que se tiene frente a un evento que desequilibra pensamientos y creencias. La tercera, en relación a lo emocional, que genera afectaciones en la salud mental de la víctima, como tristeza, rabia, miedo, angustia, entre otros. La cuarta dimensión, con referencia a lo comportamental, que genera afectaciones en el orden de lo personal, como agresividad, dificultad para dormir, ansiedad. La quinta dimensión hace referencia a lo físico, que se ve reflejada en la pérdida de extremidades, desapariciones y enfermedades asociadas a los hechos victimizantes. Y la sexta dimensión hace referencia a lo trascendental, pérdida del sentido de vida, de la felicidad e inclusive del sistema de valores. En segundo lugar, el daño está configurado por dos elementos, uno externo y otro por elementos internos. Los elementos externos están asociados con diferentes tipos de violencia. Por mencionar algunas, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, entre otras. También está relacionada con el tiempo y modo de ocurrencia, masacres, enfrentamientos por el control de territorios. De igual manera, tiene unos responsables, es decir, quienes ejercen el daño, obviamente motivados por intereses personales. Los elementos internos están directamente ligados con quien sufre el hecho de violencia, es decir, cada persona puede tener una afectación en una de las dimensiones, ya sea en mayor o menor grado. Le da su propio sentido y significado. Tiene una manera singular de narrar el hecho y cómo otros lo vivieron. Tiene sus propios recursos de afrontamiento. También es necesario diferenciar si quien sufre el hecho de violencia es un hombre o una mujer, si es un niño, niña, un adolescente, un joven, un adulto o un adulto mayor, si pertenece a una comunidad indígena, a una comunidad afro, si es mestizo, entre otros aspectos diferenciales. Ahora bien, el Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco del PAPSIDI, propone unas tipologías de daño, así como de rehabilitación. Una de las tipologías está relacionada con el daño a la salud, que a su vez considera la salud física y la salud mental. La siguiente tipología de rehabilitación está relacionada con los daños psicosociales, que incluye daños morales, daños en su proyecto de vida, daños psicoemocionales y daños socioculturales. Con relación a los daños psicosociales, me voy a permitir leer la definición del Ministerio de Salud. Daño psicosocial: perjuicio o menoscabo permanente o transitorio, que genera la pérdida o transformación negativa de valores significativos y creencias, del mundo emocional, el equilibrio anímico y la integridad psicológica,
así como el vínculo familiar, comunitario y colectivo. Los daños a nivel moral están relacionados directamente con el buen nombre, la honra y la reputación de la persona quien ha sufrido el hecho victimizante. Los daños al proyecto de vida están directamente relacionados con una ruptura abrupta de las metas y planes de quien ha sufrido un hecho victimizante. Dichos planes están relacionados ya sea con su plan educativo, su modo de vida laboral, su proyecto de vida familiar, su proyecto de vida también social y comunitario. Los daños psicoemocionales están directamente relacionados con la desesperanza, el miedo, el dolor, experiencias negativas que generan en la víctima sentimientos de frustración y de rabia. Los daños a nivel sociocultural están relacionados directamente con el sistema de creencias, con los valores, con la forma en la que vive cada una de las comunidades, el deterioro del tejido social, pérdida inclusive de su propia identidad. Ahora me voy a permitir leer la definición del Consejo de Estado frente a los daños en la salud. Hacen referencia a las afectaciones físicas y psicológicas que la guerra imprime en las víctimas. Esto implica la pérdida o anormalidad de la estructura o función fisiológica o anatómica, temporal o permanente, limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol determinado, traumas y daños psicológicos, dificultades para la realización de actividades habituales y el restablecimiento de relaciones cotidianas. Esto según el Consejo de Estado en el año 2014. En Colombia, para febrero de 2018, 8.632.032 víctimas habían sido registradas. Las estadísticas presentadas en la diapositiva hablan por sí solas. Lo anterior está relacionado directamente con otros síntomas, como fatiga o síndrome de fatiga crónica. También enfermedades cardíacas, complicaciones en embarazos o en los partos, desarrollo del colon irritable y problemas gastrointestinales. Finalmente, depresión, ansiedad, pánico y tendencia suicida. Mientras que en los niños están asociados a otras enfermedades como diabetes, malnutrición, enfermedades cardíacas y cardiovasculares, suicidio y autolesiones. Esto, a grosso modo, frente a la comprensión del daño psicosocial en víctimas del conflicto armado. Muchas gracias por ver este video.